Hola, saludos para todos. Bienvenidos a esta exposición titulada Interferencias en inmunoensayos de serología infecciosa. Mi nombre es Guillermo Orjuela, yo soy gerente de Asuntos Científicos para Latinoamérica y Canadá en Abbott Transfusion Medicine. Antes de iniciar, un cordial agradecimiento al comité organizador del Congreso, al equipo logístico por el enorme esfuerzo de llevar este congreso que habitualmente nos reúne a todos en esta nueva realidad virtual y bueno, esperando por anticipado que la información que les voy a presentar pues sea de utilidad. En pantalla están viendo el contenido de la presentación del día de hoy. Voy a iniciar comentando un poco sobre algunos de los efectos de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos en el cribado o tamizaje de donante, que por supuesto tienen que ver en buena parte las interferencias producidas en el desarrollo de los análisis justamente del tamizaje de los donantes y que pues estos resultados impactan finalmente en diferentes aspectos la logística de los bancos de sangre, el manejo de los donantes, y por eso es importante conocer un poco qué hay detrás de este tipo de resultados. Posteriormente abordaré muy a nivel general algunas de las interferencias en los inmunoensayos. Esto no tan enfocado específicamente en esta parte en los ensayos de serología infecciosa, que es sobre todo el objetivo de esta presentación discutir, pero pues los interferentes generales de los inmunoensayos también le aplican en mayor o menor medida al menú de pruebas infecciosas de banco de sangre. Posteriormente, comentaré también brevemente los aspectos generales de cómo se estudia, sobre todo desde el lado de la industria, las sustancias interferentes o desde el lado de los manufacturadores de estos ensayos, pues para proveer por lo menos alguna información de la susceptibilidad que cada una de estas pruebas puede tener a algunas de estas sustancias. Ya me meteré después con más detalle en lo concreto de la presentación, que es un poco hablar de estas consecuencias de interferencias sobre dos focos específicos. El primero en los resultados falsos positivos, que es en donde más hay información disponible en el menú, digamos, de pruebas infecciosas para el tamizaje de donantes. Y ya hacia la parte final miraremos una interferencia específica asociada pues a la ingesta de biotina que puede, dependiendo del tipo de prueba que estemos analizando del menú, resultar en resultados falsos negativos también, o por lo menos hay riesgo o expectativa de que eso también o ese tipo de resultado pueda ocurrir. Y cerraremos entonces ya con algunas conclusiones generales de la presentación. Bien, los ensayos de tamizaje o cribado de donantes históricamente pues han buscado la excelencia en términos de especificidad y sensibilidad. Cuando hablamos de una alta sensibilidad estamos tratando de minimizar o reducir al mínimo posible la presencia de resultados falsos negativos y en contraste, una alta especificidad nos indica o inicialmente nos lleva a la expectativa de tener una baja o mínima cantidad de resultados falsos positivos. Sin embargo, el 100% tanto en sensibilidad y especificidad en la vida real por lo menos todavía continúa siendo elusivo, aunque en los últimos años, digamos, el desarrollo de tecnologías ha permitido acercarse bastante para algunos ensayos más que en otros a resultados cercanos al 100%, sobre todo en especificidad. Las dos atributos, digamos, de exactitud diagnóstica como la sensibilidad y la especificidad tienen consecuencias directas para los donantes. La presencia de resultados falsos negativos, en este caso, digamos, concretamente hablando de una sensibilidad, no ideal del 100%, aunque cercana, de todos modos determina que tendríamos la presencia de resultados falsamente negativos, traducidos ellos como el riesgo de infección transmisible por transfusión, puesto que son productos que van a ser liberados y van a ser puestos en un paciente que requiere la transfusión. Normalmente la presencia de falsos negativos en el menú de inmunoensayos, por lo menos de tamizaje de donantes, generalmente no está asociado, por lo menos en la literatura, mayormente a interferencias, sino clásicamente la presencia de resultados negativos obedece
a individuos que se acerquen en el periodo de ventana de las pruebas que sabemos que habitualmente pues existe para los ensayos, para los inmunoensayos en particular, con tiempos variables dependiendo pues de la prueba, pero pues que no obedece realmente a una interferencia propia de la prueba o alguna agente interferente en la muestra, sino pues básicamente es una propiedad intrínseca de bueno, la dinámica de presencia, del tiempo que tarda la presencia de anticuerpos bueno, en ser detectable, básicamente. Así que mayoritariamente en ese punto los falsos negativos obedecen entonces a ese fenómeno. Vamos a ver, sin embargo, es al final un ejemplo, digamos, de una sustancia interferente que sí pudiera eventualmente ocasionarnos resultados falsos negativos. Por otro lado, la presencia de falsos positivos, que es la que mayoritariamente, aunque de forma relativa está documentada en la literatura, nos puede generar todo este tipo de efectos que ven ustedes allí listados, el descarte del producto donado, que es algo como automático cuando presentamos bueno, una interferencia básicamente que resulta en un falso positivo, el producto no se utiliza básicamente. Requiere, dependiendo de la regulación local, el realizar pruebas confirmatorias justamente para confirmar si ese resultado es falso o no. La consejería al donante, en los casos incluso de falsos positivos, se requiere también, de acuerdo a la normatividad, a que algún profesional de la salud hable con el donante, le comente acerca de la interpretación de ese resultado, qué significa y cuáles son las oportunidades que tiene incluso de volver a donar. Dependiendo un poco de esa regulación o de los algoritmos que estén en el lugar específico en donde se esté efectuando este procedimiento, puede resultar también en la pérdida del donante. Las interferencias en los inmunoensayos se pueden clasificar de numerosas formas y se pueden abordar incluso de acuerdo a ello de diferentes maneras. Aquí les traigo solo algunas más ilustrativas que otra cosa. Puede, por un lado, hacer alusión a la etapa en la cual la interferencia se presenta, y en términos clásicos pues vamos a hablar de interferencias preanalíticas, que en la parte inferior hay algunos ejemplos asociadas con los tubos de recolección de la muestra, que hay enormes cantidades de información acerca, por ejemplo, de las diferencias que hay o las capacidades que tienen diferentes materiales de los tubos de recolección para generar alteraciones en los resultados. También clásicamente la presencia o no, por ejemplo, de los geles separadores, etcétera. No es tan frecuente realmente, o por lo menos no se encuentra demasiado de esta asociación con el menú de inmunoensayos de serología infecciosa, pero bueno, clásicamente es uno de los atributos de la interferencia preanalítica que también eventualmente puede ser importante revisar también en el menú de banco de sangre. La colecta y el transporte del espécimen, sin duda que también es muy, muy importante. Esto sobre todo acoplado digamos, a la calidad que se tenga, el sistema de calidad que se tenga, y qué tanto en la práctica los tiempos de colecta, por ejemplo, y las condiciones de transporte se cumplen frente a un estándar establecido o frente a la recomendación del fabricante. Y por supuesto también las condiciones de las muestras como hemólisis o muestras lipémicas o muestras ictéricas, que clásicamente también han tenido, pues digamos, documentación en la historia de alteraciones de los resultados, que por suerte hoy día en lo que tiene que ver en general con inmunoensayos no es una de las preocupaciones mayores. Incluso podría decir que en los inmunoensayos de serología infecciosa son relativamente robustos a alteraciones producto, pues, en particular de las características de las muestras como hemólisis o lipemia, por ejemplo. También las interferencias se pueden dividir en si son o no dependientes de la concentración del analito, y aquí incluso algunas de las que listamos previamente pueden ser un buen ejemplo. Si se trata, por ejemplo, de una muestra hemolizada o lipémica, pues es independiente de la concentración del analito, va a generar la interferencia específicamente por la condición de la muestra, mientras que algunas interferentes, como por ejemplo autoanticuerpos, pues el efecto sobre los resultados estará muy asociado a qué tanta cantidad de analito hay que determinar, de suerte que esa presencia también del agente y la concentración del analito y del agente interferente, pues juegan de alguna manera una relación interdependiente.
La otra clasificación interesante también aquí para traerla, y la voy a seguir mencionando posteriormente, es si la interferencia es positiva o negativa, y la referencia a esto básicamente es el efecto en el resultado. Tratándose de una prueba cuantitativa, pues al falso incremento de la concentración del analito, y si es interferencia negativa, pues a la falsa reducción en la concentración del analito que se está midiendo. En el caso de pruebas cualitativas, como las que nos atañen el día de hoy, pues se trata de una interferencia positiva cuando la interferencia provoca o hace susceptible la prueba a generar resultados falsos positivos, y en oposición una interferencia negativa cuando ocurren resultados falsamente negativos. En cuanto a la interferencia analítica, este es clásicamente definido como el efecto de una sustancia o cualquier otro factor presente en el sistema analítico, por eso lo diferencia de la etapa preanalítica, que causa una desviación del valor medido con respecto a un valor verdadero. Allí tenemos otra subclasificación, si se quisiera, y es dependiendo del tipo de interferente, si es endógeno o exógeno, podría ser una interferencia clasificada con esos mismos términos. Endógenos, pues sustancias encontradas en la muestra, como algunas de las que ya revisamos ahora, hemólisis, lipemia o bilirrubinas, y los interferentes exógenos, como su nombre lo sugiere, sustancias consumidas por el paciente, en este caso donante, o introducidas incluso como parte de la etapa analítica en la muestra, algunos reactivos, por ejemplo, conservantes incluso, y por supuesto lo que puede ingerir el individuo, medicamentos o algunos tóxicos que pueden ocasionarnos o puede darnos lugar a interferencias. Vamos a ver inclusive una de estas ejemplos de interferencia exógena hacia el final de la presentación. El otro término que resulta, pues, o es un símil, digamos, de las interferencias positivas, o bueno, dependiendo, ¿no?, del tipo de ensayo, positivas o negativas, pero las interferencias clásicas que atañen al menú de banco de sangre, o por lo menos en lo que hay reportado en la literatura, clásicamente son interferencias positivas o interferencias hacia resultados falsos positivos. Son estos tres términos que engloban básicamente lo mismo. Esto hace referencia a muestras repetidamente reactivas en los inmunensayos que no confirman como positivas cuando son sometidas a pruebas confirmatorias. La interferencia analítica tiene enormes cantidades digamos, de subcategorías, si se quiere, o de aspectos que pueden estudiarse dentro de los, digamos, modalidades de interferencia en ese sistema analítico. Aquí solo traigo algunas en este listado. De forma, o por lo menos para el propósito de esta presentación, quisiera enfocarme en tres de ellas, dado que son las que mayoritariamente han sido señaladas en el contexto de de pruebas del menú de banco de sangre, clásicamente. Las primeras de ellas es el que tienen ustedes hacia la parte media-baja, de autoanticuerpos, anticuerpos heterófilos, antianalitos o antirreactivos, digamos, todos enmarcados dentro de fenómenos y de reacciones inmunológicas. Estos son en buena medida algunos de los fenómenos que causan reacciones o resultados falsos reactivos en las pruebas del menú de banco de sangre. El segundo es el sistema biotina-avidina, que veremos posteriormente, y finalmente el de reacciones cruzadas. Estos tres creo que engloban en buena parte, por lo menos del listado de interferencias analíticas que normalmente atañen a los inmunensayos. En estos tres se concentra la mayoría que responde o que afecta mejor a las pruebas del menú de banco de sangre, básicamente a las pruebas a los inmunensayos de serología infecciosa. En primer lugar, las reacciones cruzadas, solo para tener en mente de qué se trata cuando hablamos de pruebas cruzadas, representan la interferencia más frecuente en los inmunensayos como un todo, no necesariamente en los ensayos de serología infecciosa, pero en buena parte también han sido descritas, especialmente en metodologías competitivas. La metodología competitiva, al menos en el menú clásico de banco, está más asociada con las pruebas de core para hepatitis B, así que puede ser en parte esta responsable de esos resultados falsos reactivos que vemos con alguna regularidad. Esta es una forma de alteración inespecífica de los ensayos,
provocada por sustancias que se asemejan al analito que originalmente el anticuerpo está diseñado, compitiendo por el enlace a este anticuerpo, de suerte que termina, dependiendo de la metodología de la prueba, generando sobre o subestimación del analito, en otras palabras, y en una prueba cualitativa, resultados eventualmente falsos reactivos o falsos negativos. De vuelta, en la mayoría del menú y de las pruebas, digamos, comercialmente disponibles, la metodología competitiva está normalmente, digamos, ceñida a las pruebas de anticuerpo para hepatitis B, y es ahí donde mayoritariamente puede ser el fenómeno de reacción cruzada el responsable de algunos de los resultados falsos positivos que vemos con alguna regularidad. Bien, en contraste, los anticuerpos heterófilos son aquellos producidos en respuesta a un antígeno y que reacciona con otro molecularmente diferente. Ahí está una de las grandes diferencias con el fenómeno que vimos justo en la diapositiva anterior. Algunos autores consideran que este tipo de anticuerpos heterófilos podrían estar presentes en una proporción significativa de las muestras, cerca del 30 al 40% de ellas. Estos anticuerpos pueden reaccionar con diferentes antígenos, así como con la región variable y el fragmento FC de otros anticuerpos, de suerte que el fenómeno de interferencia pues, es bastante importante cuando están presentes. El factor reumatoideo es uno de los ejemplos clásicos de anticuerpos heterófilos que mayores interferencias tienen los inmunoensayos, aunque también el desarrollo o las mejoras incluso en los diseños de estos ensayos han hecho que se mitigue bastante, por lo menos hoy comparado con algunas décadas atrás, la interferencia producto del factor reumatoideo. Esta presencia de anticuerpos heterófilos está frecuentemente asociada a trabajadores agrícolas o de tiendas de mascotas que mantienen contacto constante con animales o productos de origen animal, y puede ser algo interesante cuando uno tiene fenómenos de incluso individuos donantes con persistencia constante en el tiempo o persistencia en el largo plazo, por lo menos, de resultados falsos reactivos, y que tenga eventualmente esa asociación o esa conexión con el tema de las mascotas, podría ser una indicación de la presencia de anticuerpos heterófilos. Clásicamente este tipo de anticuerpos también aparecen en algunas enfermedades y se ha utilizado, por ejemplo, como parte de la batería diagnóstica en el caso, por ejemplo, de mononucleosis infecciosa, pero bueno, esta respuesta que ocasiona numerosos, digamos, factores desencadenantes en la vida de un individuo, pues puede dar lugar también a algunas de las interferencias que vemos en los inmunoensayos, y que también está, ya lo veremos ahora, listada dentro de las interferencias que pueden incidir en el menú de pruebas infecciosas del cribado de donantes de sangre. ¿Cómo estudiamos las sustancias interferentes, sobre todo desde un poco la posición de las compañías que manufacturan estas sustancias? Bueno, hay reglamentaciones y guías, por supuesto. Si ustedes van a los insertos de las pruebas clásicas del menú de banco de sangre, van a encontrar allí, bueno, mucha información de los interferentes clásicos, muchos de los que ya hemos listado previamente, las muestras lipémicas, ictéricas, la hemólisis, por ejemplo, qué tanta susceptibilidad tiene ese ensayo en particular, lo mencionaba previamente, pero suelen ser ensayos muy robustos para ese tipo de agentes interferentes, y bueno, estos clásicos siempre están allí estudiados. Han aparecido últimamente algunos otros que incluso veremos un poco hacia el final, o mencionaremos hacia el final, pero son en parte digamos, indicaciones que dan algunas digamos, entidades regulatorias tipo FDA, por ejemplo. Tenemos también algunas guías de la CLSI que también indican o le indican a los manufacturadores qué tipo de agentes interferentes deben testear o retar esos ensayos, e incluso con especificaciones de a qué niveles en las muestras eventualmente que se utilizan para esos retos deben considerarse. Normalmente se trata de incrementar la cantidad de la sustancia interferente en ciertos niveles de lo que se esperaría que ocurra, o de la concentración esperable fisiológica en un individuo sano, normal, con un consumo habitual o normal dentro de los límites de esa sustancia interferente. Normalmente se lleva en algunos órdenes de magnitud más para tener, digamos, una expresión sólida de la robustez de ese ensayo particular frente a ese interferente. Ven ustedes en la imagen de la izquierda, es un diagrama
básico ahí solo para ilustrar cómo son estos estudios en su mayoría. Normalmente se toman muestras negativas, se hacen negativas y positivas, se agrupan pues, y se analizan de forma independiente y generalmente se les añade a través de estos estudios que se denominan de spike o se inyecta, digamos, el agente interferente a concentraciones diferentes dependiendo de lo que estas indicaciones haya de guías o como las LSI o de autoridades, digamos, regulatorias. Y lo que se trata es de contrastar o comparar los resultados si hay una desviación sistemática causada por la presencia de lo que le estamos ingresando a la muestra, básicamente del agente interferente, por un lado de los resultados que se esperan negativos o de las muestras que son negativas, agregándole interferente si hay, digamos, diferencias importantes en ese resultado que otrora debería ser negativo constante, y por otro lado de las positivas, porque también el efecto puede ser en doble vía, puede ser solo para uno o para otro, entonces siempre se trata de, en estos experimentos, contar con los dos tipos de muestras negativas para el ensayo en particular, o con bajo título si se trata de una prueba cualitativa, y mirar un poco si ese error sistemático pues ocurre y en qué dimensión. Normalmente para los ensayos cualitativos se procura que la diferencia entre los estimados de las corridas cuando se tiene una muestra sin el agente interferente y con el agente interferente no supere el 10% de diferencia entre uno y otro, y ahí se considera que el ensayo es suficientemente robusto para, bueno, digamos, no ser impactado por ese agente interferente en particular. Es importante de todos modos, y si está muy reiterado en todas estas guías y protocolos para el estudio de sustancias interferentes, lo importante que es asegurar la fase preanalítica y analítica, no solo para la consecución de los estudios de sustancias interferentes, sino que también es aplicable inclusive en el análisis de posibles casos que se estén, digamos, generando en una institución, en un banco en particular. Ya habíamos hablado en parte de los fenómenos de la fase preanalítica, aquí están solo algunos para recordarlos. La parte de identificación, colecta, transporte, centrifugación es muy importante, sobre todo en el menú de banco hay, dependiendo de los manufacturadores, instrucciones específicas con respecto a la centrifugación de las muestras y los tiempos para los análisis que deben seguirse, por supuesto, para, digamos, evitar o mitigar la posibilidad de interferencias. Y en la fase analítica también otros que son de suma importancia, sobre todo en el menú también de banco, la calidad del agua muy importante, mayoritariamente con el desarrollo de tecnologías más nuevas y incluso de ensayos cercanos a especificidades importantes, a especificidades cerca del 100%, son cada vez más susceptibles de tener una calidad de agua muy buena, así que eso es bastante importante de considerar. La limpieza del material, calibración de instrumentos, la red eléctrica, también muy importante, muchos de ustedes seguro que se han enfrentado a ese fenómeno, la temperatura, etcétera. Entonces, bueno, esto es simplemente para conocer un poco cómo es los estudios de las sustancias interferentes. Y ya mencionaba que se siguen guías para esto, o hay guías documentadas, clásicamente las de las LSI son una de las que seguimos muy cercanamente, inclusive también para estudios in-house, si quisiera alguna institución perseguir el estudio de una posible interferencia, y está también definido cómo se puede diseñar los estudios para pues concluir si efectivamente hay o no susceptibilidad a algún agente interferente. Estas guías también, en particular el segundo documento, que es una especie de apéndice al primero, que es pues más una guía orientadora, y este segundo es un listado de molécula por molécula, lo mencionaba yo ahora, de a cuál concentración debe testearlo el manufacturador. Les decía que normalmente se tratan de tomar en algunos órdenes de magnitud concentraciones suprafisiológicas, de forma que se tenga una doble capa de seguridad de que efectivamente aún los individuos con tasas máximas reportadas fisiológicas de alguna agente interferente, el ensayo es aún más robusto o está por encima cuando se reporta. Las últimas orientaciones de estas guías sugieren que en los insertos de los fabricantes, más allá de decir si es o no robusto, debe indicar los resultados a las diferentes concentraciones que se analizó, o por lo menos a la concentración máxima definida o recomendada en estas guías
bueno, que aplican para muchos de los agentes que estamos en la industria pues, de manufactura de pruebas analíticas y de inmunoensayos. Bien, ahora entramos al punto más, o ya en concreto, bueno, ya cómo afectan estas interferencias a los donantes de sangre. Se sorprenderán ustedes, pero no hay demasiada información disponible en la literatura, en concreto de las interferencias que afectan los ensayos de serología infecciosa y mucho menos en lo que tiene que ver con donantes de sangre. Son muy pocos los estudios que hay. Bueno, hay algunos, pero va uno a ver y datan ya de muchos años, décadas incluso atrás, de suerte que también algunas de las conclusiones frente a los ensayos en donde se vieron interferidos, pues probablemente no aplican hoy, pues bueno, a raíz de la mejora tecnológica, pero bueno, les traigo acá lo que hay disponible. Realmente en la última década, uno de los centros que más ha trabajado sobre todo en revisar y en estudiar también esos donantes, el impacto de estas interferencias en concreto con resultados falsos positivos en donantes, es la Cruz Roja Australiana. Hay dos revisiones grandes que es de donde mayoritariamente saqué la información que vamos a ver a continuación. Y bueno, la traigo aquí resumida muy en concreto de qué encontraron después de las revisiones hechas en la literatura y de los estudios propios en su población de donantes. Entonces, en lo que tiene que ver con resultados falsos positivos, hay dos líneas clásicas digamos, de causales de esos resultados. Una primera, asociados a respuesta inmune o a fenómenos inmunes, y ahí tenemos este gran listado, vacunas como influenza, rabia o hepatitis B, que clásicamente conocemos que puede ser directamente causal de un resultado positivo, falso positivo transitorio. Infecciones agudas recientes con otros agentes, para lo cual muchos de los cuestionarios siguen teniendo vigente la espera después de fenómenos infecciosos, cuadros gripales, etcétera, en parte también para mitigar la posibilidad de resultados falsos positivos. Fenómenos alérgicos, que hoy por hoy no es de lo clásico que cuestionamos a los donantes, a menos que se trate, pues, digamos, del espectro muy grave o muy severo, pues, de alergias que comprometan segmentos importantes del cuerpo, pero en concreto, bueno, esta está documentada. Creo que en el presente, pues, no es de los clásicos interferentes que suelen preocupar en lo que tiene que ver con este tipo de pruebas. Antígenos de trasplantes o autoanticuerpos, sí sigue siendo documentado, pero bueno, también no es frecuente por las condiciones que se requieren en la mayoría de los territorios para ser donante, que existan, digamos, donantes con trasplantes, digamos, con historial de trasplantes de forma frecuente, pero bueno, pueden encontrarse allí también asociados a autoanticuerpos. Anticuerpos IgM o IgG con reactividad cruzada, lo vimos ahora previamente qué significaba esto, y clásicamente este está aquí como uno de los causales importantes de falsos positivos en los donantes. Anticuerpos heterófilos, que también revisamos previamente. Y curiosamente, estos dispositivos de asistencia ventricular, mayoritariamente asociados, pues realmente son dos reportes que hay asociados a falsos positivos de anti-HCV. Es bien curioso, parece haber una activación inmune no específica, probablemente por, bueno, esta respuesta quizá al material externo que se aplica en estos dispositivos, pero bueno, está documentado. Para los otros anteriores, no son solo específicos de un ensayo, generalmente en su gran mayoría comprometen hepatitis B, HTLV bastante, son como los más típicos, y uno que otro también algunos resultados de HIV, pero bueno, no es que uno solo sea específico de cada uno de los resultados, así que en conjunto hay que hablarlos como posibles causales para cualquiera de los marcadores. El otro brazo, digamos, de estos causales es la transferencia pasiva mediante terapias de inmunoglobulinas, básicamente inmunoglobulina intravenosa. Recuerden que estos preparados son hechos a partir de plasmas de donantes y, por supuesto, pues son individuos que han podido estar expuestos a otras infecciones o a infecciones que son las mismas que estamos determinando aquí también en los donantes de sangre. Y hay pues, algunos reportes de individuos receptores de este tipo de terapias que han bueno, obtenido resultados, digamos, falsamente reactivos, en el sentido que no es propiamente una respuesta a una infección de este individuo en particular, pero bueno, esta transmisión de estos anticuerpos de los donantes justamente detrás de las terapias de inmunoglobulinas, y aquí está para anti-HBs, anti-COR y anti-HTLV
documentado. No hay realmente una orientación de cómo investigar, digamos, estos casos concretamente, son más, digamos, reportes asociados a casos concretos en los pacientes. Los donantes representan además otro perfil específico, y es que son individuos en donde, bueno, a diferencia quizá de un paciente donde otras causas asociadas a su enfermedad o a su tratamiento pueden estar allí involucradas, el donante técnicamente es un individuo sano, así que entrar a analizar todo esto tiene sus complejidades, de suerte que no es que haya demasiada información concreta de los fenómenos específicos que dan lugar a la aparición de estos causales como bueno, resultantes de falsos positivos. Todos estos estudios han encontrado, sin embargo, cosas muy interesantes en las características de estos resultados falsos positivos. Primero, que son específicos del ensayo, y eso quiere decir que en la mayoría de las series que han investigado los resultados falsos positivos con una prueba particular, estos resultados no reproducen cuando se utiliza una segunda línea, digamos, a un nuevo tamizaje en una plataforma con un ensayo de características complementarias, por lo menos que difieran en su principio, y eso hace que ahí se pueda filtrar de forma importante esos causales de resultado, o esos resultados que realmente son falsos positivos, luego no reproducen en otras plataformas o en otros ensayos con principios complementarios. Eso también ha dado lugar a una de las estrategias de mitigación o por lo menos de manejo de estos resultados falsos positivos, y es lo que se llaman estos algoritmos de análisis ortogonal, en donde se utilizan no solamente un ensayo particular, que es el que tenga la institución, sino antes de calificar el resultado como parte, digamos, de los algoritmos confirmatorios o de pruebas suplementarias, se pasa a una prueba de la misma naturaleza, en el sentido de que sea anticuerpo, por ejemplo, lo que se está analizando, pero con un principio de detección diferente, de suerte que complementa la positividad la interpretación mejor. Si hay un resultado nuevamente positivo, por ejemplo, pues orienta hacia que realmente es un resultado probablemente verdadero, mientras que de lo contrario, digamos que filtra una buena cantidad de esos resultados falsos positivos y ayuda en el manejo de los donantes. También hay reportes de variaciones por lotes de un mismo reactivo. Esto es producto digamos, ya de interferencias propias del fabricante, sobre todo de los componentes. Varias de esas están acá también. El efecto de las modificaciones o reformulaciones que en ocasiones se hacen a los ensayos con miras a mejorar sobre todo su desempeño en sensibilidad o especificidad, pero que en ocasiones terminan también involucrando modificaciones en los porcentajes o proporciones de resultados falsos positivos. En general, los estudios muestran que, bueno, esto es variable por el tipo de prueba, pero en una gran proporción los resultados falsos positivos son transitorios. El problema es que los tiempos de esa transitoriedad son muy variables, y bueno, hay que tener además estudios importantes o de poblaciones muy grandes de donantes para comprometerse con tiempos específicos, y bueno, y son variables también con el tipo de prueba. Algunos llevan hasta años o hasta décadas, inclusive algunos que han podido hacer estos seguimientos de estos individuos, pero una buena proporción también, sobre todo los asociados a pruebas como anticor o sífilis, por ejemplo, pueden ser fenómenos transitorios de algunas semanas, y por eso también es importante en los algoritmos de reentrada considerar las temporalidades o incluso qué tantas oportunidades se le puede dar al donante en cuanto al seguimiento para volverlo a recapturar. Otro de los puntos interesantes es que los estudios casi todos también señalan a la relación de la intensidad de la lectura de la prueba como indicativa de un resultado final. Clásicamente los verdaderos positivos suelen ser lecturas francamente altas, mientras que los resultados falsos positivos suelen moverse muy cerca de los valores del punto de corte, y incluso ante la ausencia de pruebas confirmatorias o algoritmos suplementarios, puede ser una buena fuente de información para el centro en el monitoreo también de la proporción de resultados falsos positivos. Muy importante la influencia de aspectos demográficos. Estos son estudios más recientes que han mostrado, curiosamente, sobre todo cuando se analizan poblaciones, digamos, algo más heterogéneas, tipo los Estados Unidos, por ejemplo, que la presencia de resultados falsos positivos, por ejemplo, para HTLV o anti-HCV, está muy asociada a aspectos como la descendencia hispánica, por ejemplo. Entonces el latinoamericano tiene aparentemente en estas correlaciones frente digamos, a este aspecto demográfico una mayor
probabilidad de tener resultados falsos positivos para ese marcador. Los afrodescendientes igual les pasa. Y bueno, hay diferentes aspectos demográficos asociados también al resultado. Lo vemos incluso también en los monitoreos que hacemos desde la parte del uso de nuestros reactivos, que efectivamente no hay veces correlaciones entre algunos de las expectativas del inserto, por ejemplo, cuando se usan en poblaciones que no estaban allí involucradas en las estimaciones, básicamente, de especificidades y sensibilidades, y puede estar asociado a aspectos genéticos o aspectos propios digamos, ya de la geográficos, por ejemplo, la dieta, etcétera. Entonces, bueno, todavía es el detalle de qué lo causa, es todavía material de estudio, pero es importante tenerlo en cuenta y por eso es importante compararlo o compararse, sobre todo cuando estamos en un fenómeno de incremento de resultados falsos positivos en una institución particular, con pares, digamos, en la misma categoría de aspectos demográficos en frente a la población que estamos analizando, de suerte que uno tenga realmente un punto de referencia similar. El último de estos efectos es más bien relativamente nuevo, es este efecto del culling. Realmente no hay una apropiada traducción, pero tiene que ver con el fenómeno, digamos, de selección que se presenta en los donantes después del uso por una temporada muy larga de un reactivo específico. Me explico. Muchos años utilizando X plataforma, esa plataforma va con el tiempo, bueno, obviamente sacando resultados falsos positivos o algunos individuos con resultados falsos positivos que normalmente la institución va relegando o va no permitiendo a que esos individuos vuelvan a ser donantes. Entonces, con el paso del tiempo, sobre todo además si se trata de poblaciones con una buena proporción de individuos repetidos o donantes regulares, esos individuos ya han sido expuestos innumerables veces a ese mismo ensayo y por lo tanto, pues de alguna manera ya se ha ultra seleccionado esa población para que no presente resultados falsos positivos. Cuando entra un nuevo ensayo, una evolución de ese ensayo, una plataforma nueva, bueno, se enfrenta un poco a que no ha hecho, justamente no ha tenido ese periodo de tiempo grande para ir ultra seleccionando la población y eventualmente podemos tener allí modificaciones de la proporción de resultados falsos positivos producto de ese efecto. Solo una palabra rápida con respecto al efecto de la prevalencia y del valor predictivo positivo. Muchos de nuestros centros, sobre todo donde está introducido, donde se utiliza, digamos, de rutina pruebas complementarias o confirmatorias para el análisis de qué resultados reactivos son verdaderos o falsos. Muchos centros, uno de los, digamos, de las métricas que utilizan es confirmar o, bueno, monitorear qué tantos de los resultados reactivos finalmente terminan siendo confirmados o positivos por la prueba confirmatoria. Esa es otra forma de ver el valor predictivo positivo. Pero es importante tener en cuenta que esto es un marcador que se modifica o es un indicador que se modifica con la prevalencia de la enfermedad. De suerte que hay, digamos, visto solo o aislado, es muy poco informativo, inclusive puede llevar a conclusiones erradas. Entonces aquí tenemos un ejemplo del mismo test. Este es un HIV de 99.8% de especificidad aplicado a cerca de 10.000 individuos, en donde tenemos digamos, en esta población prevalencias diferentes, una del 2% en la izquierda y el 0.1 en la derecha, y ven ustedes cómo, aunque el número absoluto de resultados falsos positivos se sostiene producto de la especificidad, evidentemente la proporción de resultados que terminan siendo verdaderamente positivos del total de reactivos que ocurren, pues es muchísimo mayor cuando se incrementa la prevalencia. Entonces, eso es importante, sobre todo cuando hacemos esos análisis en los donantes de sangre. Primero, cuando tenemos números muy bajos, los efectos del valor predictivo deben siempre verse en denominadores muy grandes para que no tengan los sesgos de poblaciones relativamente cortas. Digamos, un análisis mes a mes puede cambiar o oscilar muchísimo, y eso de vuelta no es muy informativo, a menos que se una de alguna manera con otros datos o con otras métricas como la clásica, que es la proporción de falsos positivos contra el total de donantes, o mejor, incluso si se puede calcular especificidad de la prueba también, o alguna otra métrica complementaria que hable de exactitud diagnóstica, pero esta está muy sujeta al efecto de la prevalencia.
De suerte que con esto podemos transmitir, digamos, algunas recomendaciones en la evaluación de las alzas de reactividad, particularmente en los bancos de sangre, o bueno, si se tiene directamente la posibilidad de tener prueba confirmatoria, sobre todo oportuna, las alzas en las proporciones de falsos positivos, cómo se deben investigar. No está necesariamente aquí en un orden, y quizás lo primero que debe suceder o que se puede recomendar es lo último que está aquí listado, y es la notificación al fabricante. Es muy, muy importante, porque desde el fabricante uno puede incluso monitorear si el mismo fenómeno se está presentando en otros centros, y entonces da lugar a pensar que puede ser algo específico del reactivo y no tanto de las muestras o de la fenómenos, digamos, de la población analizada. Pero otros de los puntos interesantes acá para recomendar: idealmente disponer de los resultados de pruebas confirmatorias. Eso es importante, pero si no se tienen, ya vimos ahora que la otra alternativa es jugar con las intensidades de las lecturas, conocer las proporciones, digamos, en unos meses normales o habituales, que tantos individuos están a partir de arbitrariamente cierto valor muy alto y cierto valor bajo, nos puede indicar qué proporción tenemos de verdaderos positivos y falsos positivos, y bueno, ver esa como referencia cuando tengamos algunas alzas y poder contrastar a raíz de cuál de las dos categorías se está moviendo la reactividad. Importante las comparaciones con periodos equivalentes de años previos. Eso siempre es una recomendación para mitigar la posibilidad de sesgos por estacionalidad. Está súper claro en las series de individuos que se siguen en el tiempo que hay fenómenos de incremento de la reactividad propios de ciertas temporadas del año, que están, por supuesto, asociadas también no solo a fenómenos de estacionalidad propiamente, sino a lugares que se visitan en esos meses específicamente por la dinámica propia de donde se pueden ir a hacer colectas de sangre. Entonces, cuando se compara un mes con el previo, probablemente no se tiene ese efecto, o puede sobreestimarse eventualmente un cambio de la reactividad y ser más asociado realmente al no compararlo con esos fenómenos de la estacionalidad, simplemente al lugar al que vamos o a la temporalidad en el año en la que estamos haciendo la comparación. Los lotes, muy importante recolectar esta información. Y en las comparaciones, para ver si esos fenómenos están ocurriendo de forma aislada o involucran a más centros, compararse con centros pares que tengan la misma plataforma, que estén en un mismo territorio. Esto también para disminuir lo que veíamos ahora, los efectos un poco demográficos y geográficos de las modificaciones de los resultados falsos positivos. Y bueno, el tema del volumen equivalente, me refiero a tener denominadores más o menos similares o aproximadamente cercanos, dados que bueno, estamos comparando centros con donaciones muy altas con los centros que no reciben demasiadas, pues en las métricas de comparación podemos tener allí diferencias que no son realmente producto de un error, una interferencia, sino simplemente que hay movimientos más críticos o más grandes, producto de que los denominadores son más pequeños en aquellos sitios que tienen un volumen de donaciones menores. Entonces, simplemente es una recomendación de sostener un poco volúmenes equivalentes. Establecer rangos permisibles de reactividad con base en históricos. Es difícil tener un rango fijo todo el tiempo. Precisamente estamos hablando acá de todo lo que puede ocasionar esas oscilaciones, pero uno sí puede dar lugar a tener en el transcurso de 1 o 2 años, moverse en unas, sobre todo si no ha cambiado, por supuesto, de plataforma de ensayo, a moverse en unas proporciones relativamente, o de un rango que es relativamente permisible, y poner, digamos, algunos puntos de alerta cuando se superen esos rangos. En ausencia de confirmatoria, ya lo vimos, se puede evaluar el resultado de acuerdo a la intensidad de la señal sobre el cutoff de la prueba. Algunos solo comentarios también de los falsos positivos que pueden ocurrir en algunas de las pruebas que consideramos gold estándar para algunos de los marcadores o pruebas que utilizamos básicamente como confirmatorias. En particular, el Immunoblot es ampliamente conocido que se puede, o que tiene también una cantidad importante de falsos positivos. Aquí solo traigo algunas líneas para compartir con ustedes, pero el mensaje general es que no olvidar que ninguna prueba es 100% específica ni sensible, y también eso hay que verlo a la luz de todo lo que hemos visto ahora también, los resultados de la prueba inicial, por supuesto factores de riesgos del donante a la hora de hacer la consejería. Entonces, inclusive también a la hora de seleccionar cuáles son las pruebas que para un determinado territorio o para un determinado centro se escogen como, como el gold estándar o como la prueba
con la cual se va a comparar la prueba tamiz para conocer su desempeño. En el manejo entonces de donantes, producto pues de estos resultados falsos positivos y estas interferencias, pues hay enorme debate en términos de cuál estrategia es mejor. Algunas, digamos, posiciones más estrictas establecen que un donante que ya tiene un resultado confirmado falso positivo no se le debería permitir donar nuevamente bajo la consigna de que, pues, digamos, vamos a perder nuevamente, o hay un alto chance, o hay un chance al menos, no sé necesariamente si es alto o no, depende del marcador, de que se vuelva nuevamente a ocurrir un resultado falso positivo y tengamos, por supuesto, pues las consecuencias que vimos al principio: descarte del producto, consejería del donante, costos asociados a toda esta logística. Pero realmente lo importante que han sugerido los estudios de seguimiento de estos individuos con falsos positivos es que primero hay una variación importante en el tipo o en las proporciones de resultados falsos positivos de acuerdo al tipo de prueba, y también en qué tanto tiempo y qué tanta proporción de esos individuos transitoriamente pues ocurre ese falso positivo y vuelven a ser, digamos, resultados negativos con el tiempo. Y a medida que se analiza eso al interior de cada centro, inclusive asociado a cada instrumento y a cada prueba, pues puede haber, digamos, argumentos mejores para definir la mejor estrategia del manejo de esos individuos. Hay que recordar de todos modos que muchos de ellos son donantes que han podido estar donando toda su vida y aparece este resultado falso positivo, y en ocasiones, digamos, estrategias muy restrictivas de que no se les permita ni siquiera un chance de nuevo, pues pueden ser bien importantes en términos del efecto que puede tener en ese donante o para la comunidad de su familia, por ejemplo, para seguir donando. Puede haber, en muchos de ellos se han estudiado también estos efectos de recibir la noticia de resultados falsos positivos, inclusive aunque haya fenómenos o estrategias de reentrada, el impacto en los donantes suele ser complicado y subestimado también. Así que es interesante poder ver, como lo muestra aquí la diapositiva, hacer estudios que muestren en seguimiento en estos donantes para cada marcador qué tanto porcentaje en donaciones subsiguientes y en qué tiempos además se alcanza nuevamente o ese individuo que salió falso positivo vuelve a ser negativo y se le puede dar una oportunidad de reingresar como donante. Ya les decía, en su gran mayoría, depende del marcador, pero en su gran mayoría las interferencias son transitorias. El punto es que sí, la variación del tiempo es importante. En general, la mayoría de los fenómenos de las estrategias de reentrada sí son o coinciden en que ya más de una tercera vez no se da más oportunidad, al menos se le deja una segunda o tercera vez para en el tiempo evidenciar si la presencia del resultado falso positivo es persistente o no, y bueno, se toma allí la decisión si se recaptura o no al donante. Ya una tercera vez ya se prefiere, pues bueno, ahí sí, digamos, asociado esto a que no se vuelva a descartar el producto, pues ya no se le permite después de una tercera donar, y es un grupo ya mucho más selecto de individuos a los que se les aplicaría como ese racionamiento. Ya habíamos hablado de los algoritmos de uso ortogonal, que es una de las alternativas acá, y es tener un segundo test con un principio diferente para analizar aquellos reactivos en el primero y poder tener una idea relativamente rápida de cuáles resultados son realmente falsos y cuáles van a tener una alta probabilidad de ser verdaderamente positivos. Bien, ya en la última sección de la presentación, solo para referirme a la interferencia que en los últimos años es la interferencia exógena más famosa, yo diría que la última década, quizás los últimos 20 años, particularmente porque nace del consumo de un agente como es la biotina con propósitos estéticos, un compuesto que, si lo mira uno frente a el mínimo habitual diario o el mínimo requerimiento diario de apenas 30 microgramos, estos suplementos comercializados con propósitos del mejoramiento de algunos tejidos, piel, uñas y el cabello, que están en el orden de 20 miligramos, pues son dosis suprafisiológicas. Por supuesto, o por fortuna, no han tenido ningún reporte de efectos adversos en la salud, pues, de los individuos que la aplican, y bueno, han ganado enorme popularidad en los últimos años, particularmente en el público femenino, por sus potenciales efectos en estos tejidos. Esto me refiero en concreto a las dosis que están aquí marcadas en el círculo azul que ven ustedes. Hay diferentes preparaciones
que contienen biotina, los multivitamínicos, que normalmente son dosis muy bajas, es el grupo que está en la parte inferior derecha, realmente son los importantes para efectos de crear interferencia, dosis en el rango de 1 a 20 miligramos que ya se comercializan específicamente con este propósito estético. También utilizamos médicamente dosis superiores, mayor a 20 miligramos, inclusive en el orden de 300 miligramos, pero ya para efectos de tratamiento de pacientes con ciertas condiciones. Allí históricamente ya sabemos que la biotina tenía la posibilidad de crear interferencias en los resultados, pero ahora el problema es más de la segunda parte, puesto que el acceso a este tipo de preparados, pues bueno, son de venta libre, así que individuos como donantes o pacientes, pues pueden estar consumiendo biotina y el laboratorio, pues no saberlo y enfrentarse a un resultado falso positivo. Este sistema de biotina avidina o biotina streptavidina lo han usado por décadas los manufacturadores de pruebas o de inmunensayos, pues es muy bueno, hay una excelente afinidad entre estas dos moléculas. Generalmente lo que se hace en el diseño de estos ensayos es acoplar la streptavidina a la fase sólida del ensayo y se biotinila o el anticuerpo, un antígeno que está obviamente tratando de capturar correspondientemente un anticuerpo o un antígeno en la muestra, y por eso pues este es un clásico esquema o sistema para la captura de diferentes analitos que se utilizan en diferentes formulaciones de inmunensayos. El problema aquí es que la biotina exógena, la biotina que se consigue en estos preparados que mencioné previamente, pues entra a competir justamente con la captura de ese anticuerpo o antígeno que está biotinilado y a ocupar algunos espacios que normalmente deberían ser para el complejo de analito anticuerpo o analito antígeno, dependiendo de cuál esté biotinilado. Y bueno, alterando básicamente la cantidad de moléculas que deben estar o van a ser ligadas a la fase sólida de la reacción. Dependiendo de la modalidad del ensayo, esto puede dar lugar a resultados bien sea falsamente reactivos o falsamente no reactivos, o en otras palabras, falsos positivos o falsos negativos, en el caso de pruebas cualitativas, o si fuesen pruebas cuantitativas, a aumentos o reducciones de la concentración del analito pues, que se está buscando detectar. En general, la interferencia de biotina, al menos teóricamente, haría propensa por el tipo de pruebas que se manejan en el menú de banco de sangre a que los ensayos, que en su mayoría son de tipo sándwich, incrementarían falsamente los resultados de estos inmunensayos competitivos que utilizan este formato. Como la mayoría son, en el caso del menú de donantes de sangre, son no competitivos o tipo sándwich, ven ustedes ahí las dos diferencias, están allí marcadas, la interferencia de biotina favorecería mayoritariamente resultados falsamente no reactivos, o en otras palabras, resultados falsos negativos. Realmente, ya lo hemos mencionado previamente, el ensayo competitivo clásico del menú de banco es la prueba anticore. En este caso, entonces, la interferencia de biotina estaría asociada a resultados falsos positivos de este marcador, pero para el resto caería peligrosamente en la posibilidad de tener resultados falsamente negativos. Hasta el año pasado esto era más una interferencia teórica, dado que, bueno, las interferencias me refiero a las interferencias de biotina en los ensayos de serología infecciosa, está muy ampliamente documentado desde el año 2017, quizá para adelante, enormes cantidades de casos documentados de interferencia de biotina, particularmente en moléculas del menú de endocrinología en los pacientes, pero muy poco sobre la interferencia también de esta molécula en ensayos de serología infecciosa. Realmente apenas había más una presunción teórica de que efectivamente en muestras, bueno, marcadores como los que ven ustedes allí en pantalla, antígeno de superficie o en HIV, el efecto que puede hacer probablemente la reducción en la estimación de la presencia de esos marcadores podría llevar a un diagnóstico errado, en este caso un resultado falso positivo, pero estaba más como una posibilidad. Por suerte, en los últimos meses hemos visto algunos algunos reportes específicos ya en concreto de la interferencia de biotina en ensayos de serología infecciosa. El primero de estos fue hacia el final del año 2018. Pacientes, en este caso, con esclerosis múltiple, ellos normalmente reciben como parte de su manejo dosis muy altas de
de biotina. Este fue el caso de 31 pacientes que se analizaron, bueno, cómo estaban sus resultados para hepatitis B y hepatitis C antes y después de recibir el tratamiento con dosis, estos son realmente muy altas, de cerca de 300 miligramos de biotina. Y bueno, se analizaron las mismas muestras en dos plataformas, una que tenía susceptibilidad a la interferencia de biotina y otras que no. Esto no afecta igual a los ensayos, dependiendo de la modalidad. Tenemos algunos ensayos que son más robustos a la interferencia, o dependiendo del principio que utilicen o las moléculas que utilicen. Básicamente los que están afectados son los que utilizan el sistema biotina, streptavidina o biotina vidina. Para todos estos pacientes, el anticuerpo fue reactivo en la plataforma afectada y no reactivo en el sistema comparador o en la plataforma que no fue afectada, evidentemente, bueno, señalando que estas dosis altas de biotina, lo que presumíamos en teoría, resultó en un resultado falsamente reactivo para anticuerpo en estos individuos que tomaron dosis altas de biotina. En el caso de anti-HCV, dos pacientes reactivos, aquí esperaría uno, lo recordamos ahora, aparte del anticuerpo, los otros tendrían técnicamente más resultados falsamente negativos si fuese interferido por biotina. Aquí solo hubo dos casitos de anti-HCV con resultados un poco sospechosos. Uno de ellos fue reactivo bajo y el otro negativo en la plataforma afectada, sugiriendo que quizá podía haber sido una indicación del fenómeno de interferencia de biotina para, en este caso, hepatitis C. Y este es el mejor de todos, creo, el que por lo menos ha tenido más impacto ahora en las discusiones sobre el efecto que tiene en la interferencia de biotina en estas pruebas. De hecho, el título es Interferencia de biotina. Hemos negado el impacto en los marcadores serológicos. Este es un estudio muy interesante porque tiene dos vías de análisis. Una primera en voluntarios sanos, de alguna manera in vivo. Se les aceptaron, digamos, recibir una dosis alta de biotina, 100 miligramos. De estos 10 individuos sanos, el 90% después de la carga de esta cantidad de biotina resultaron falsos positivos para anticuerpo. Otro de los brazos de este experimento fue ya in vitro, tomar muestras positivas de hepatitis C, o sea, pacientes con hepatitis C y con HIV, y hacer igual este experimento de spiking que vimos ahora previamente, cómo se diseñaban estos experimentos para evaluar la interferencia. Básicamente se aplicaba biotina a concentraciones específicas simulando dosis altas de ingesta. Y en estos casos, aquí ven ustedes en la gráfica de la derecha, en el eje X, a diferentes concentraciones de esas muestras, como esos individuos que inicialmente pues eran positivos, francos, iban, a medida que se incrementaba la concentración de biotina, bajando, por supuesto, la posibilidad, la probabilidad, bueno, el resultado iba bajando, de forma que a partir de cierto nivel ya pasaba a la otra categoría de interpretación del resultado, es decir, se negativizaban los resultados que originalmente, bueno, cuando la prueba estaba intacta no lo tenía. Aquí lo que pasa, el único punto es que hicieron un salto grande entre una concentración de 91 nanogramos por mililitro y pasaron ya después a 500, simulando 20 miligramos a saltar hasta 100 miligramos, y eso es un salto grande. Pero bueno, por lo menos indican que evidentemente la biotina afecta los resultados de las pruebas analíticas de serología infecciosa, y bueno, aquí pudieron demostrar que genera resultados falsos negativos para HIV y hepatitis C. Claro, mayoritariamente en la escala muy alta, 824, ya obedece a dosis muy altas digamos, de ingesta de biotina, pero en ese rango de 90 a 496 caen entre uno en el caso de HIV, uno de esos 5, hasta 2 o 3 en el caso de hepatitis C. Y bueno, es interesante ver ahí si estas son ya dosis más cercanas a lo que pueden estar accediendo los individuos a través de los preparados de biotina, y que pudieran eventualmente estar entonces representando ese riesgo de resultados falsos negativos producto de la ingesta de biotina, y que aplicable, por supuesto, también a los donantes de sangre. Estas interferencias exógenas también ya han tenido impacto en algunas de las recomendaciones para el manejo de los donantes. Aquí les traigo dos de ellas de nuestra región. En el lado de la izquierda, tomado de la guía de selección de donantes de sangre del Instituto Nacional de Salud de Colombia, que hace alusión o recomendación a que en el caso del consumo de suplementos dietarios o vitamínicos
los criterios de aceptación o diferimiento se ajusten a las recomendaciones de los fabricantes de los ensayos. Y aquí les traigo un ejemplo de los insertos de los ensayos afectados hoy día por recomendaciones de la CLCI, por recomendaciones de la FDA, tienen que traer no solamente los niveles a los cuales han sido testeados esos ensayos, sino recomendaciones también de manejo, como le ven ustedes aquí, que dicen que en pacientes con el tratamiento con dosis de biotina en mayores a 5 miligramos no se debe recoger o en este caso analizar mejor la muestra en el transcurso de las primeras 8 horas tras la última administración. Y bueno, asociado a eso, pues indica que para los bancos que utilizan plataformas susceptibles, esto también aplicaría. Se le debe, primero, para poder saber si se aplica o no esta indicación, pues se les debería preguntar a los donantes el consumo de estos multivitamínicos y proceder en consecuencia de acuerdo a la recomendación del ensayo. Aquí tengo a la derecha también otra advertencia para los bancos de sangre. Esto fue emitido por la Comisión Nacional de Sangre de Hemoderivados de Uruguay, que ya es un poco más directa y concreta. Bueno, primero recomendando a los laboratorios que pregunten al proveedor o se aseguren si su ensayo es susceptible o no a la interferencia. Se pregunte, por supuesto, a los donantes también, y en este caso se hay una indicación directa de que los individuos que manifiestan o responden positivamente al consumo de biotina a ser diferidos por 3 días. La razón de los 3 días es que hay estudios que muestran que, bueno, claro, no tenemos exactamente el efecto de cuál es la cantidad de biotina que se consumió, pero hasta 3 días ha persistido la interferencia en ciertos ensayos de laboratorio, de suerte que, bueno, tomar ese tiempo de alguna manera depura la biotina que ya se ha consumido y permite tener mayor confianza en el resultado de esos exámenes, solo para mostrarles cómo una interferencia exógena clásica y aparentemente inofensiva, como la que se mercadea para esta gente, que es la biotina, pues puede tener importancia también para el manejo de los donantes de sangre. Bien, con esto hemos revisado entonces que los inmunoensayos de serología infecciosa para el cribado de donantes son susceptibles a interferencias, sin duda. Es parte, por un lado, digamos, íntegra del fenómeno o de la fabricación, pues, de los ensayos y resultan en falsos positivos. En su mayoría, por fortuna, son respuestas inmunes transitorias y es importante considerar acá cuál es el efecto para cada uno de los marcadores con cada una de las pruebas particulares, porque ya vimos también que depende para cada prueba, y de acuerdo a eso motivar las discusiones sobre las mejores estrategias de recaptura de esos donantes que caen infortunadamente en un resultado falso positivo. La influencia de aspectos propios del ensayo, así como particularidades demográficas, deben tenerse en cuenta en los análisis de variaciones de reactividad o de la proporción de falsos positivos, y ya se ha llegado a catalogarlos frente a pruebas confirmatorias o complementarias, y de la misma forma, para poder hacer comparaciones, entonces tener en cuenta esas particularidades. Ojalá que sean entonces comparaciones con otros centros en los mismos territorios, o por lo menos que se enfrenten a esa misma o a similar calidad de donantes. Y bueno, que por supuesto compartan la plataforma o el reactivo para tener un poco una idea de cómo se está comportando, si realmente las modificaciones son propias del producto o quizá de la casuística de los donantes que se están allí aceptando en ese centro particular. Se recomienda implementar estrategias para el manejo de donantes con resultados falsos positivos con base en todos estos análisis y por marcador, evidenciando los tiempos, etcétera, pero sí darles mayoritariamente coinciden los autores en dar alguna posibilidad de recaptura de esos individuos para permitirles ser o volver a continuar siendo parte del pool de donantes habituales de la institución. Finalmente, vimos también que algunos ensayos de cribado de donantes tienen interferencia por biotina y este riesgo de obtener resultados alterados existe. Esperamos que, bueno, luego quizá de que el foco de las investigaciones salga del asunto del COVID, vamos a tener aún más información en la vida práctica de si esta interferencia de biotina se presenta, digamos, más a menudo de lo que la teoría parece indicar. Con esto he llegado al final de la presentación. Muchas gracias por su atención.